Jake conducía su camioneta a través de la carretera desierta, la lluvia caía torrencialmente, creando una cortina de agua que dificultaba la visibilidad. Las luces de los faros apenas iluminaban la pista frente a él, mientras los neumáticos del vehículo hacían un sonido apagado al encontrarse con los charcos de agua. Era un camionero experimentado, pero esa noche, una sensación inquietante se instalaba en su pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. El sonido de la lluvia se mezclaba con el ruido del motor, creando una sinfonía casi hipnótica, pero, de repente, la radio comenzó a estallar. Jake ajustó el botón del volumen, intentando sintonizar una estación que pudiera traer un poco de compañía a esa soledad. Sin embargo, en lugar de una canción familiar, una voz susurrante surgió, como un eco distante. Jake. Jake. Jake, la repetición de su nombre parecía venir de todos lados, reverberando dentro de la cabina de la camioneta. Se frotó los ojos, intentando convencerse de que era solo su imaginación jugando trucos. Después de un largo día en la carretera, la fatiga podría estar confundiendo su mente. Eso es solo la lluvia y la radio mal sintonizada, murmuró para sí mismo, intentando ignorar la voz que parecía intensificarse con cada segundo. Pero la ansiedad comenzó a crecer, como si una sombra se estuviera acercando a él, un presentimiento de que algo estaba mal. Miró a los lados, pero la carretera seguía desierta, sin señales de vida, solo árboles oscuros y la luz tenue de su cabina. Jack. Jake, insistía la voz, y él apretó el volante, sus dedos blancos de tensión. Finalmente, no aguantando más, apagó la radio, sumergiendo la cabina en un silencio opresivo, interrumpido solo por el sonido de la lluvia. Pero la sensación de estar siendo llamado no desapareció. Sintió un escalofrío en la nuca, como si alguien lo estuviera observando. Necesito parar y descansar, pensó Jake, intentando convencerse de que un breve intervalo sería suficiente para alejar a los fantasmas que lo atormentaban. Mientras tanto, la carretera seguía su trayectoria, y Jack continuaba conduciendo, la mente llena de pensamientos sobre las historias que había escuchado de otros camioneros. Historias sobre estruendos en la noche, figuras sombrías y susurros que seguían a los viajeros solitarios. Sacudió la cabeza, riendo de su propia inquietud. Esas historias son solo cuentos de terror, dijo en voz alta, como si la propia afirmación pudiera espantar sus miedos. La lluvia comenzó a disminuir, pero la oscuridad de la noche aún persistía. Avistó una gasolinera a la distancia y decidió parar. Al estacionar, Jake sintió un alivio al salir de la cabina, pero el aire húmedo y frío lo envolvió, haciéndolo temblar. La luz de la gasolinera parpadeaba, creando una atmósfera extraña, casi sobrenatural. Se atravesó el espacio cubierto de aceite y se dirigió a la entrada. Antes de continuar, nos gustaría pedirles un favor. Si están disfrutando de este video y quieren ver más contenido como este, no se olviden de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita. Así, no se perderá ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo nos ayuda a traer el mejor contenido posible. Continuando. Tan pronto como entró, fue recibido por un atendiente de mediana edad, que lo miró con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Jake percibió que había algo peculiar en ese lugar, un sentimiento que no podía identificar. El atendiente, un hombre de piel arrugada y cabellos canosos, comenzó a ofrecerle un café, pero antes de que pudiera responder, lanzó una mirada furtiva hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien. ¿Has oído sobre las desapariciones en la región?, preguntó el hombre, su voz baja y vacilante. Jake frunció el ceño, el corazón acelerando. ¿Desapariciones? ¿De qué hablas? Sí, camioneros que no regresan. Es como si algo los estuviera llevando, dijo el atendiente, mirando a los lados, como si temiera que la propia entidad pudiera estar allí, escuchando. Jake rió nerviosamente, intentando mantener la calma. Esas historias son solo eso, historias. No creo que algo así pueda realmente suceder. El hombre sonrió de manera sombría, y Jake notó que había un brillo de miedo en sus ojos. Puedes reír, pero los que desaparecieron eran como tú. También creían que eran solo historias. El clima pesado en la sala parecía intensificarse, y Jake decidió tomar su café e irse.
No quería ser otro en la conversación sobre apariciones. Mientras Jack se preparaba para salir, la puerta se abrió, y una joven camionera entró. Sarah, su identificación estaba en su uniforme. Sus ojos estaban desorbitados, y parecía agitada. «Hola, ¿tú también estás escuchando sobre las desapariciones?», preguntó, casi suplicando por conexión. Jack asintió, el corazón aún apretado. «Sí, el atendiente me estaba contando. Es aterrador. Pero no soy supersticioso». Sarah lo miró con una mezcla de preocupación y determinación. «Mi padre me advirtió que tuviera cuidado. Dijo que camioneros están desapareciendo en la región. Hay algo extraño aquí, Jack». Ella parecía genuinamente asustada, y Jack sintió un nudo en la garganta. «Puede ser solo un rumor. La carretera puede ser peligrosa, pero no necesitamos dejar que eso nos controle», dijo él, intentando convencerla y a sí mismo. «No entiendes. No es solo un rumor. Yo, tengo que seguir viaje, pero me prometí a mí misma que estaría atenta», respondió Sarah, la voz temblando. Jack la observó, notando la determinación en sus ojos. «Mira, si necesitas ayuda, puedo conducir contigo. No es seguro viajar sola por la noche». «Gracias, pero no quiero retrasarte». «Tengo que irme», respondió ella, pero la vacilación en su voz era clara. Jack sintió que se había formado una conexión, una especie de camaradería entre camioneros que entendían las dificultades y los miedos de la carretera. «Si necesitas compañía, estaré por aquí». «La carretera es larga y solitaria», dijo él, guiñándole un ojo. Sarah sonrió levemente, pero pronto su mirada se desvió, y Jack se dio cuenta de que la tensión en el aire estaba creciendo. Algo estaba mal, y la atmósfera de la gasolinera parecía más pesada. Con un último vistazo, ella saludó y salió, mientras Jack se sentaba en una mesa, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Tomó un sorbo de café, sintiendo el sabor amargo, que combinaba con la oscuridad de la noche. El atendiente lo observaba con una expresión de preocupación, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a compartir. Jack decidió que era hora de volver a la carretera. Se levantó, agradeció y se despidió, pero antes de salir, el atendiente susurró: «Ten cuidado con lo que viene por la noche, joven. Ni todo lo que se pierde debe ser encontrado». Las palabras resonaron en la mente de Jack mientras regresaba a su camioneta y encendía el motor nuevamente. Miró la carretera frente a él, la oscuridad devorando todo a su alrededor. Con un último vistazo a la gasolinera, se alejó, la lluvia comenzando a caer de nuevo, y la voz que lo había llamado antes sonando en su mente. «Jack». Jack respiró hondo y aceleró, decidido a dejar el miedo atrás, sin saber que la verdadera travesía apenas comenzaba. Jack estacionó su camión junto a un viejo camión abandonado, su carrocería cubierta de polvo y rasguños, vestigios de un pasado que parecía tan distante. La lluvia había disminuido, pero la niebla aún flotaba en el aire, creando una atmósfera pesada que envolvía la carretera desierta. Salió de la cabina y, al dar los primeros pasos, sintió un escalofrío en la espalda. Algo no estaba bien. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el sonido distante del agua escurriendo. Él decidió descansar un poco, pero tan pronto como se alejó del camión, una sensación de ser observado lo envolvió. Jack miró hacia el horizonte nebuloso y, por un breve momento, creyó haber visto una figura moviéndose a la distancia. La silueta era indistinta, pero suficiente para hacer que su corazón se disparara. Se frotó los ojos, pensando que podría estar imaginando cosas, pero cuando miró de nuevo, la figura seguía allí, parada, como si lo estuviera observando. Gritó Jack, su voz resonando en la soledad de la noche. «¿Quién está ahí?». No hubo respuesta, solo el silencio opresivo. Dudó, contemplando si debería acercarse. La curiosidad, mezclada con el miedo, lo tiraba en direcciones opuestas. Con cautela, comenzó a moverse hacia la figura, pero tan pronto como dio algunos pasos, la silueta desapareció en la neblina, como si nunca hubiera estado allí. Jack se detuvo, el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. «Te estás volviendo loco, Jack», murmuró para sí mismo,
intentando convencerse de que todo no era más que su imaginación. Volvió al camión, pero la sensación de incomodidad persistía, como una sombra que no lo dejaba en paz. Mientras tanto, Sarah entró al diner a la orilla de la carretera, el olor a café fresco y comida casera invadiendo sus fosas nasales. Estaba decidida a hacer una pausa y reabastecer sus energías antes de continuar el viaje. Sin embargo, tan pronto como se sentó en un rincón, su mirada se fijó en los empleados que murmuraban entre sí, sus expresiones sombrías y preocupadas. ¿Has oído sobre la camionera que desapareció?, preguntó una de las camareras en voz baja, mirando furtivamente hacia la puerta de entrada. La otra chica sacudió la cabeza, con una mirada preocupada. Sí, dicen que paró aquí esa noche. Algunos dicen que la carretera la llevó. Otros hablan de una entidad que la persigue. Sarah sintió un escalofrío recorrer su columna. No quería creer en historias de terror, pero la tensión en el aire y las miradas nerviosas de los empleados la dejaron inquieta. No quería ser la próxima en la lista de desaparecidos. Su padre siempre la había advertido sobre los peligros de la carretera, y ahora, al escuchar esas palabras, un miedo profundo comenzó a instalarse en su corazón. Voy a estar bien, se dijo a sí misma, intentando calmarse. Solo una parada rápida y luego estaré de vuelta en la carretera. Pidió un café y un sándwich, pero apenas podía comer. Sus pensamientos estaban centrados en las advertencias de su padre y en la figura que podría estar acechando en cualquier momento. Cuando su comida llegó, dio algunas mordidas, pero pronto decidió que era mejor irse. El clima en el diner se volvía cada vez más opresivo, y no quería quedarse allí más tiempo. Gracias, pero necesito irme, dijo a la camarera, dejando el pago sobre la mesa y levantándose rápidamente. Al salir, sintió las miradas de los empleados en su espalda, como si temieran por su seguridad. La neblina se había intensificado, envolviendo todo en un manto de misterio e incertidumbre. Sarah se apresuró a entrar en el camión, encendiendo el motor e iluminando la carretera frente a ella. Sin embargo, una extraña sensación la acompañaba, como si algo la estuviera siguiendo. Con el corazón acelerado, se obligó a mirar por el retrovisor, pero no vio nada más que la espesa neblina. Mientras tanto, Red conducía desde hacía horas, la carretera desierta frente a él. El sonido del motor y el susurro de los árboles al lado de la pista eran los únicos compañeros en su soledad. Intentaba alejar los pensamientos perturbadores que lo asediaban, recuerdos de un pasado que prefería olvidar. Pero las historias que había escuchado en la gasolinera aún resonaban en su mente, y aunque quisiera ignorarlas, la sensación de estar siendo seguido no lo dejaba en paz. Miró por el retrovisor y vio un camión negro, grande e imponente, pegado a su parte trasera. El corazón le dio un vuelco. No había luces parpadeando, solo la oscuridad emanada de aquel vehículo que parecía estar adherido a él. Rec pisó el acelerador, su cuerpo tenso y alerta, pero al tomar una curva, el camión desapareció como si nunca hubiera existido. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí mismo, mirando de nuevo por el retrovisor. El miedo comenzaba a infiltrarse en su mente, haciéndole preguntarse si el pasado realmente lo había dejado en paz o si había algo más sombrío al acecho. Comenzó a acelerar más, la adrenalina corriendo por sus venas mientras intentaba convencerse de que solo estaba imaginando cosas. Pero la sensación de ser seguido era fuerte, como un instinto que no podía ignorar. Rec miró por la ventana, tratando de distraerse con el paisaje, pero lo único que vio fue la carretera extendiéndose infinitamente, envuelta en una neblina que parecía devorarlo. No puedo ser débil ahora, dijo en voz alta, como si estuviera conversando con una parte de sí mismo que temía. Necesito mantener el control. Las horas pasaron, y cada kilómetro recorrido parecía más pesado que el anterior. El miedo, una bestia hambrienta, devoraba su estómago, y el recuerdo de las historias de desapariciones lo atormentaba como un espectro. Sabía que necesitaba parar, que no podía seguir conduciendo en esas condiciones, pero la idea de quedarse solo a la noche lo aterrorizaba aún más. Así, la carretera continuaba desenrollándose ante ellos, cada uno de los camioneros lidiando con sus propios demonios, perdidos en un mundo donde lo sobrenatural se mezclaba con las verdades más sombrías de sus vidas.
Las fuerzas que los rodeaban eran más que solo rumores, eran reflejos de sus miedos y traumas, listos para manifestarse y reclamar sus almas. El terror, al parecer, no vendría solo de las sombras de la carretera, sino de las profundidades de sus propios corazones. Jake miró el visor de su celular, la luz azulada iluminando su rostro cansado. Estaba en la carretera desde hacía horas, y la sensación de que algo estaba mal no lo abandonaba. Sintió la necesidad de escuchar la voz familiar de su novia, así que decidió llamar. El tono del celular parecía resonar en la cabina del camión, cada sonido aumentando su ansiedad. Finalmente, la llamada fue atendida. «Hola, amor. Jack». La voz de ella era dulce, pero había una tremenda preocupación que Jack no podía ignorar. «Hola, querida. Solo quería escuchar tu voz. No me estoy sintiendo bien. La carretera está extraña esta noche», dijo, intentando mantener la calma. «¿Estás seguro? He oído algunas cosas sobre desapariciones en la zona». «No es seguro, Jack», la voz de ella temblaba. Antes de que Jack pudiera responder, una risa macabra resonó a través del teléfono, una carcajada fría que parecía venir de otro mundo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y, en un impulso, colgó la llamada. El miedo que intentaba controlar ahora desbordaba, haciendo que su corazón se disparara. Miró a su alrededor, como si esperara ver a alguien o algo acechando en las sombras de la carretera. «Esto es solo tu cabeza», Jack murmuró para sí mismo, intentando calmarse. Pero sabía que no era solo su imaginación. Algo estaba mal. Mientras tanto, Sarah conducía con firmeza en su camioneta. La carretera estaba desierta, y el faro iluminaba solo una pista estrecha adelante. Sin embargo, la inquietud la acompañaba. Tan pronto como volvió a la carretera, su celular vibró repetidamente en el consola. Dudó. «Mensajes», pensó, con el corazón acelerado. Al mirar la pantalla, vio que tenía varias notificaciones. Con un movimiento rápido, desbloqueó el celular y comenzó a leer. Cada mensaje era más perturbador que el anterior. «Te veo, Sarah. Estás en la Highway 66. Usted no merece escapar», decía una de ellas. Las palabras parecían familiares, como si fueran susurros de una pesadilla que se volvía real. ¿Quién está haciendo esto?», susurró, mirando nerviosamente por el retrovisor, como si esperara ver a alguien siguiéndola. Pero la carretera estaba vacía, solo la luz de la luna iluminaba la escena. «Esto no puede ser verdad. Es solo una broma. Es solo una broma», repetía para sí misma, pero la sensación de que estaba siendo observada no abandonaba su mente. Con cada mensaje recibido, su corazón latía más rápido, como si una mano invisible la estuviera atrapando en un abrazo asfixiante. Mientras tanto, Rex se encontraba en una gasolinera, tratando de llenar el tanque de su camión. El lugar parecía un eco de otros tiempos, con las luces fluorescentes parpadeando como si lucharan por mantenerse encendidas. Se acercó al atendente, un hombre con mirada cansada y una expresión que parecía cargar el peso de muchos secretos. «Un tanque lleno, por favor», dijo Rex, intentando mantener la voz firme. Pero la inquietud que lo seguía se estaba volviendo insoportable. «Eres Rex, ¿verdad?», preguntó el atendente mientras llenaba el tanque del camión. «Hacía mucho que no te veía por aquí. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no regresaste a casa?». Rex se congeló. El hombre frente a él era alguien que pensaba haber dejado atrás, un fantasma de un pasado que deseaba olvidar. «Yo, estoy ocupado. Necesito irme», respondió, la voz fallando. «Es la carretera, ¿no?». «Siempre llamándote de vuelta», dijo el atendente, mientras lo miraba con una expresión que mezclaba preocupación y comprensión. Rex desvió la mirada, su mente girando con recuerdos no solicitados. «No es lo que piensas. Ya no pertenezco a este lugar», murmuró, sintiendo el peso de las palabras. El atendente solo asintió, como si entendiera más de lo que debía. Después de pagar, Rex decidió salir rápidamente de ese lugar, pero una sensación de que lo estaban siguiendo lo acompañaba. Miró por el retrovisor, pero no vio nada más que una carretera vacía.
¿Qué era esa presencia que lo perseguía? ¿Y por qué no podía librarse de ella? Mientras tanto, Jake, Sarah y Rick estaban atrapados en sus propias realidades distorsionadas. Jake aún temblaba con la risa que había escuchado, mientras Sarah luchaba con mensajes que parecían saber más sobre ella que ella misma. Rick, por su parte, enfrentaba un pasado que no lo dejaba en paz. Las carreteras se volvían más oscuras a medida que la noche se profundizaba, y el aire estaba cargado de una sensación de desastre inminente. Jake, aún en estado de alerta, decidió detenerse en un pequeño descanso a la orilla de la carretera. Necesitaba un momento para respirar, para intentar reunir los fragmentos de su cordura. Salió del camión, sintiendo el viento frío en su rostro. El lugar estaba desierto, y la única luz que iluminaba el área venía de la luna. Miró a su alrededor, la sensación de estar siendo observado volviendo con fuerza total. «Solo estás cansado», susurró para sí mismo, pero las palabras sonaban vacías. Entonces, un movimiento en el rincón de su ojo llamó su atención. Se giró rápidamente, pero no había nada allí. Solo la carretera extendiéndose hacia el infinito. El miedo comenzó a transformarse en desesperación, y Jake se preguntó si realmente había algo o si todo era fruto de su mente. «Debes parar con esto», dijo en voz alta, tratando de convencerse de que todo no era más que una ilusión. Pero en el fondo, sabía que la verdad era mucho más oscura. Mientras tanto, Sarah estaba cada vez más intrigada con los mensajes que recibía. «¿Cómo es posible que alguien sepa dónde estoy?», murmuró, el pánico comenzando a apoderarse de ella. Decidió que necesitaba ayuda, pero ¿a quién recurrir? La carretera era solitaria y no había nadie alrededor. Finalmente, decidió detenerse en una gasolinera. Mientras conducía, pensó en Jake, en la conversación que habían tenido antes del viaje. «Necesito encontrarlo. Él puede ayudarme», pensó, con la determinación creciendo dentro de ella. Rick, por su parte, estaba en un estado de negación sobre lo que realmente estaba sucediendo. Continuaba conduciendo, tratando de escapar del pasado, pero las sombras parecían acercarse. «No puedo volver. No puedo», decía en voz baja, como un mantra para alejar a los demonios que lo atormentaban. La noche avanzaba, y la carretera se volvía cada vez más oscura. Los tres camioneros estaban a punto de descubrir que los verdaderos horrores no venían solo de afuera, sino de dentro de sus propias almas atormentadas. Jake estacionó su camión frente al motel a la orilla de la carretera, una construcción antigua que parecía casi tan desgastada como las historias que rodeaban ese lugar. Las luces débiles parpadeaban, y el letrero que anunciaba habitaciones disponibles parecía más una invitación que una promesa de confort. Miró al cielo, donde nubes oscuras se acumulaban, como si el universo estuviera a punto de desmoronarse sobre él. La lluvia ya comenzaba a caer, fina y constante, creando una atmósfera sofocante que parecía querer engullir todo a su alrededor. Al entrar al motel, Jake fue recibido por una recepcionista de mirada cansada, con cabello canoso que parecía haber sido arreglado de cualquier manera. Ella lo observó con desconfianza, como si pudiera sentir la inquietud que lo consumía. «¿Eres más uno de los camioneros que pasa por aquí, no?», preguntó, su voz arrastrada, casi como un susurro. Jake asintió, tratando de parecer relajado, aunque la tensión en sus hombros no dejaba eso claro. «Solo ten cuidado por la noche», continuó, inclinándose levemente sobre el mostrador. «Dicen que hay algo diferente que aparece por aquí. Algo que no es de este mundo». Jake rió nerviosamente, un intento de disipar el clima pesado que flotaba en el aire. «Historias de carretera, ¿no? Siempre hay un cuento aterrador para cada motel». La recepcionista lo miró por un momento, su mirada penetrante, como si viera más allá de su fachada. «Puedes pensar que es solo una historia, hasta que veas la cosa con tus propios ojos». Tomó la llave de la habitación, un pedazo de metal pesado que parecía llevar consigo el peso de todas las almas que ya habían pasado por allí. Jake subió las escaleras chirriantes y entró en la habitación, que estaba escasamente amueblada, con un olor a moho y un aire de abandono. La cama tenía un colchón fino y desgastado, y la televisión antigua estaba cubierta de polvo. Cerró la puerta y la aseguró,
pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Sentado al borde de la cama, Jack respiró hondo, intentando calmar la mente inquieta. Encendió la televisión, pero las imágenes eran solo estática, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con su creciente ansiedad. En un impulso, tomó el celular y trató de llamar a su novia, pero la línea estaba cortada. Genial, murmuró para sí mismo, irritado. Solo faltaba eso. Apagó el aparato y se dejó caer sobre el colchón, la mente aún agitada. Las horas pasaron lentamente, y la oscuridad se estableció. No podía dormir, cada ruido del motel parecía amplificado, y la sensación de que algo no estaba bien solo aumentaba. Entonces, en medio de ese angustiante insomnio, Jack escuchó un sonido que le envió escalofríos por la espina dorsal, una risa baja y distante, como si alguien se estuviera burlando de él. Se levantó abruptamente, sus instintos de camionero en alerta. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en las paredes de la habitación. Silencio. Jack miró hacia la puerta, el corazón disparado. Se acercó cautelosamente, pero antes de que pudiera verificar, la risa sonó de nuevo, ahora más cerca, como si estuviera justo detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de su propio miedo. Esto no es real, murmuró, tratando de convencerse. Es solo la oscuridad jugando trucos en mi cabeza. Pero la verdad era que no estaba seguro de que era real y que no. Mientras tanto, Sarah conducía por el mismo camino. El panel del camión iluminaba su rostro, mientras intentaba concentrarse en la carretera frente a ella. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente: ten cuidado con esta carretera, hija. Cosas extrañas suceden por allí. Se esforzó por alejar los pensamientos, pero la inquietud crecía a cada kilómetro. Al avistar el motel donde estaba Jack, decidió parar para hacer una pausa. La lluvia comenzaba a aumentar, y la oscuridad a su alrededor parecía más densa. Entró en el motel, y pronto avistó a Jack en la recepción, su expresión tensa y distante. «Hola, Jack», dijo Sarah, tratando de forzar una sonrisa. Él la miró, pero parecía perdido en sus propios pensamientos. «Hola, Sarah», respondió, su voz baja. La tensión entre ellos era palpable, como si un secreto no dicho flotara en el aire. «¿Estás bien?», preguntó Sarah, preocupada por la expresión de Jack. Él soltó un suspiro pesado. «Solo, no puedo dormir. Esta carretera hace cosas extrañas con nosotros». Ella asintió, sintiendo un escalofrío. «Yo también lo siento. Acabo de escuchar algunas historias sobre desapariciones. Necesitamos tener cuidado». Jack la observó, y sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y preocupación. «No deberías estar aquí sola. Es peligroso». Ella sacudió la cabeza, decidida. «No voy a dejar que el miedo me controle, Jack. Soy camionera y conozco estas carreteras». La mirada de Jack se suavizó, pero aún parecía atormentado. «Solo, mantente alerta, ¿está bien?». La conversación fue interrumpida por un trueno que retumbó en el cielo, haciendo crujir el motel. Sarah miró por la ventana y vio relámpagos iluminando el paisaje desolado. «Parece que va a empeorar», comentó. Jack asintió, aún distraído. «Voy a intentar descansar un poco. Pero, si necesitas algo, avísame». Sarah salió del motel, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba. ¿Qué estaba pasando con ellos? La carretera tenía una forma peculiar de sacar a la luz miedos que parecían enterrados. Mientras miraba la lluvia caer, un pensamiento la golpeó: ¿y si las historias eran verdaderas? ¿Y si algo realmente la estaba siguiendo? Esa misma noche, Rick estaba en su camión, estacionado en una gasolinera distante, luchando contra una pesadilla que lo atormentaba. Se encontró en un campo vasto y oscuro, una figura acercándose lentamente. El miedo lo paralizaba, y al mirar a la figura, su corazón casi se detuvo. Era la imagen de una mujer que había amado y perdido, su rostro distorsionado por el dolor y la desesperación. Rick susurró, y se vio incapaz de mover un músculo. Despertó en pánico, la respiración entrecortada.
El sudor corría por su frente mientras intentaba comprender lo que había visto. La figura de su amada lo perseguía en sus sueños, y sabía que no podía escapar de ella. El dolor de la pérdida se transformaba en una sombra que lo seguía, un recordatorio constante de sus fallas y arrepentimientos. Rex se levantó, decidido a enfrentar sus demonios. Necesitaba entender por qué la figura continuaba apareciendo en sus sueños, consumiendo su paz. ¿Qué había hecho para merecer tal tormento? El pasado lo atormentaba, y sabía que no podía seguir así. Con determinación, decidió que necesitaba ir al encuentro de Jake y Sarah. Ellos eran sus compañeros en la carretera, y tal vez, juntos, pudieran enfrentar lo que sea que estuviera al acecho. Mientras tanto, Jake intentaba convencerse de que la noche pronto terminaría y que todo estaría bien. Pero en el fondo, una sensación de pavor persistía, como si algo estuviera a punto de suceder. Estaba en un estado de nervios a flor de piel cuando decidió salir del motel. La sensación de claustrofobia y la inquietud en su corazón lo empujaban a alejarse de ese lugar. Las sombras parecían alargarse y danzar a su alrededor, y no podía alejar de su mente la imagen de la recepcionista, cuya expresión alarmante aún resonaba en su mente. La cosa que aparecía por la noche. No quería quedarse para descubrir lo que eso podría significar. Al salir, avistó una figura familiar a lo lejos. Era Sarah, que también parecía estar en una búsqueda frenética de respuestas. Estaba parada al lado de su camión, con la expresión preocupada, pero aliviada al verlo. Jake aceleró el paso, su corazón latiendo en su pecho como un tambor. «Jake», gritó Sarah, su voz cortando el silencio de la noche. «¿Tú también lo sentiste? Algo está mal aquí». «Sí», respondió Jake, intentando mantener la voz firme. «Necesitamos salir de aquí. Vamos juntos». Sarah asintió, y pronto estaban dentro del camión, los motores rugiendo como bestias indomadas. La carretera se extendía frente a ellos, pero la tensión en el aire era palpable. Jake no podía deshacerse de la sensación de que los estaban observando, como si ojos invisibles los siguieran a cada movimiento. «¿Oíste lo que dijo la recepcionista?», preguntó Sarah, rompiendo el silencio opresivo. «¿Sobre la cosa que aparece por la noche?» «No quiero pensar en eso ahora», respondió Jake, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Necesitamos concentrarnos en salir de esta carretera». Mientras conducían, la atmósfera pesaba sobre ellos como una nube oscura. El viento silbaba entre las rendijas del camión, trayendo consigo un escalofrío que corría por la espalda de Jake. La carretera parecía interminable, y los faros iluminaban solo una fracción del mundo que se extendía frente a ellos. El miedo y la incertidumbre los rodeaban, y la soledad de la carretera los envolvía. De repente, en el horizonte, avistaron una figura parada en medio de la pista. Arrow Rec, parado como una estatua, con los ojos fijos en un punto distante. El corazón de Jake se disparó. «¿Qué está haciendo allí?» «Parece que no está bien», dijo Sarah, preocupada. «Vamos a parar». Jake disminuyó la velocidad y estacionó el camión junto a Rec. Ambos saltaron y se acercaron a él, que estaba inmóvil, como si estuviera atrapado en un trance. Jake llamó: «Rec, hey, Rec». Rec lentamente giró la cabeza, sus ojos estaban vacíos, como si estuviera mirando a través de ellos. «No deberían haber venido», murmuró, la voz baja y arrastrada. «Algo me está siguiendo, algo me está siguiendo». «¿De qué estás hablando?», preguntó Sarah, la preocupación estampada en su rostro. «¿Qué estás viendo?» «No puedo ver, pero lo siento. Es como si estuviera detrás de mí, y ahora ustedes también están en peligro». «No debí haber parado», dijo, moviendo la cabeza. «Necesitamos irnos». «Rec, calma», intentó tranquilizarlo Jake. «Sea lo que sea, no dejaremos que esto nos afecte. Vamos juntos. Podemos enfrentar esto». Rec los miró, la confusión y el miedo mezclándose en su mirada. «Ustedes no entienden. No es un juego. Es real. No sé qué es, pero está aquí. Siempre está aquí». La tensión aumentaba, y Jake sintió la presión en su pecho. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué viste?».
Rick respiró hondo, como si estuviera luchando contra una ola de pánico. La última noche, vi una figura. Una sombra. Parecía humana, pero al mismo tiempo no lo era. Y cuando la miré, la sensación de desesperación me envolvió. No podía moverme. Era como si la oscuridad quisiera tragármelo. Sara miró a Jake, la incertidumbre reflejada en sus ojos. ¿Y si es verdad, y si hay algo persiguiéndonos? No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí parados, dijo Jake, tratando de mantener la calma. Necesitamos unirnos y enfrentar esto juntos. No podemos dejar que el miedo nos controle. La idea de unir fuerzas parecía ser la única salida. Se dirigieron hacia el camión, y mientras Jake encendía el motor, la atmósfera a su alrededor parecía cambiar. El aire estaba más denso, y una extraña tensión impregnaba el ambiente. Rick parecía dudar, pero finalmente entró en el vehículo. Será mejor si estamos juntos, dijo, aunque su voz temblaba. Sea lo que sea, necesitamos estar lado a lado. Jake asintió y pisó el acelerador, avanzando por la carretera desierta. La luz de los faros iluminaba la oscuridad, pero la sensación de persecución no desaparecía. En cada curva, Jake sentía un escalofrío en la espalda, como si la propia carretera estuviera viva, observándolos. ¿Por qué no volviste a casa, Rick?, preguntó Sara, rompiendo el silencio que se había instalado. Era una pregunta directa, pero impregnada de compasión. ¿Qué pasó? Rick dudó, los ojos fijos en la carretera delante de ellos. Yo, no puedo enfrentar. Lo que pasó todavía me persigue. La muerte de ella, fue mi culpa. La revelación flotó en el aire, pesada y dolorosa. Jake intercambió una mirada con Sara, ambos dándose cuenta de que los traumas de Rick eran tan profundos como los suyos. No estás solo en esto, dijo Jake, intentando ofrecer algo de consuelo. Todos cargamos nuestros demonios. Pero los míos están vivos, susurró Rick, con la voz ahogada. Y están detrás de mí. La tensión en el camión aumentaba con cada kilómetro recorrido. El miedo era palpable, y Jake se dio cuenta de que la lucha no era solo contra una entidad externa, sino también contra los fantasmas que cada uno llevaba dentro de sí. Estaban juntos, pero la conexión entre ellos parecía romperse a cada instante. Necesitamos concentrarnos, dijo Jake, tratando de mantener la situación bajo control. Sea lo que sea que nos esté siguiendo, necesitamos enfrentarlo de frente. Sara, con los ojos fijos en la carretera, dijo, ¿y si solo estamos huyendo de nosotros mismos, qué si esto es un reflejo de nuestros peores miedos? Las palabras de ella resonaron en la mente de Jake, y se dio cuenta de que la batalla que enfrentaban era, de hecho, interna. La carretera seguía extendiéndose, y la oscuridad parecía acercarse. Estaban juntos, pero la división entre ellos parecía aumentar, como una fisura ampliándose en el asfalto. Estamos juntos en esto, reafirmó Jake, pero la inseguridad en su voz era evidente. Vamos a encontrar una manera de superar esto. Pero a medida que la noche avanzaba, las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, y la tensión entre los tres camioneros crecía. Estaban a punto de descubrir que, a menudo, los mayores horrores no vienen de afuera, sino de dentro de nosotros mismos, donde los miedos y los traumas se esconden, esperando la oportunidad de devorarnos. La atmósfera cargada de tensión rodeaba a Jake y Sara, mientras la discusión entre ellos se intensificaba. El viento aullaba por la carretera desierta, como si la propia naturaleza estuviera tratando de advertirles de los peligros que se acercaban. El brillo tenue de las luces del camión iluminaba sus expresiones de preocupación y miedo. Fue entonces cuando, de repente, una luz intensa apareció delante, como un relámpago cortando la oscuridad de la noche. «Rick», gritó Jake, mientras ambos se volvían hacia la dirección de la luz. La figura de Rick surgió, envuelta en un brillo deslumbrante, sus ojos reflejando un desespero que Jake nunca había visto antes. Antes de que pudieran reaccionar, la luz se expandió, envolviendo a Rick en un aura sobrenatural. Jake y Sara estaban paralizados, incapaces de moverse mientras su amigo parecía ser arrastrado hacia dentro de la luz, como si una fuerza invisible lo estuviera succionando. «No, Rick», gritó Sara, pero su voz fue tragada por el sonido ensordecedor que emanaba de la luz.
Jake extendió la mano en un impulso desesperado, intentando alcanzar a Rek, pero era demasiado tarde. Con un último grito que resonó en la noche, Rek desapareció, como si nunca hubiera estado allí, dejando solo el eco de su presencia y una sensación de vacío. La luz se apagó abruptamente, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Jake y Sarah se miraron, la realidad de lo que acababa de suceder comenzando a asentarse en sus mentes. El horror se había concretado, y la entidad que los perseguía ahora había mostrado su verdadero poder. «Necesitamos salir de aquí», dijo Jake, su voz temblando. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras giraba la llave de encendido del camión, pero el motor dudaba, como si se resistiera a obedecer. El miedo se instaló en su pecho, y sintió el pánico subir. «¿Por qué no arranca?» «Jake, escucha», interrumpió Sarah, su voz aguda con la urgencia de la situación. «La carretera, mira». Señaló hacia la carretera delante de ellos, que ahora se retorcía de manera surrealista. Las marcas del asfalto parecían desvanecerse en un patrón laberíntico, y la oscuridad se espesaba como si estuviera viva. «Esto no es posible», dijo Jake, sacudiendo la cabeza en incredulidad. «Es como si la carretera estuviera cambiando». «No es solo la carretera», gritó Sarah, su voz temblando de miedo. «Es como si algo estuviera manipulando todo esto». El desespero en sus ojos reflejaba la realidad que ahora enfrentaban. La entidad no solo era un ser sobrenatural, sino una manifestación de sus propios miedos y traumas. Jake intentó mantener la calma, pero la realidad de sus experiencias comenzó a mezclarse con el terror que los rodeaba. «Necesitamos enfrentar esto, no podemos dejarnos vencer», declaró, su determinación creciendo. Pero mientras hablaba, no podía evitar pensar en las sombras de su pasado que lo atormentaban, los errores, las pérdidas y la culpa que llevaba consigo. «No entiendes, Jake», exclamó Sarah, su expresión de desesperación transformándose en frustración. «La entidad se alimenta de nosotros, de nuestros miedos. Si no confrontamos nuestros traumas, seremos consumidos por esto». Jake respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de Sarah. Recordó a su novia, que había perdido en un accidente, la culpa que lo consumía desde entonces. «Yo no sé cómo enfrentar esto», admitió, la vulnerabilidad en su voz era palpable. «Necesitamos intentarlo», insistió Sarah, su determinación renovada. «Vamos a apoyarnos el uno al otro. No podemos dejar que la oscuridad nos trague». Mientras discutían, la entidad parecía manifestarse a su alrededor, la oscuridad pulsando y moviéndose como si estuviera viva. Jake no sabía si eso era real o si su mente le estaba jugando trucos. Miró a Sarah, y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que la verdadera batalla no era contra la entidad, sino contra los demonios internos que cada uno llevaba. «Sarah, yo siento que no soy digno de perdonarme», confesó Jake, el dolor de su pasado transparentándose en su voz. «No sé si puedo». «Todos tenemos cosas que nos atormentan, Jake», respondió Sarah, su tono gentil. «Pero no podemos dejar que eso nos defina. Necesitamos seguir adelante, juntos». En ese momento de vulnerabilidad, una sombra más densa comenzó a formarse a su alrededor. Jake sintió un escalofrío en la espalda, y la luz de la luna iluminó lo que parecía ser una figura indistinta, un reflejo de su propia culpa. Miró a Sarah, quien ahora también estaba siendo envuelta por la oscuridad. «Jake, esto es lo que somos», gritó Sarah, su voz resonando como un lamento. «Nuestros miedos, nuestros arrepentimientos, necesitamos enfrentarlos». Jake se volvió hacia la sombra que lo rodeaba, sintiendo la presión del miedo intensificándose. «Yo no puedo hacer esto solo», gritó, desesperado. «No estás solo», afirmó Sarah, tomando su mano. «Nosotros enfrentamos esto juntos». Entonces, como si la propia entidad estuviera escuchando, la sombra avanzó, y Jake sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Miró el rostro de Sarah y, en un momento de claridad, se dio cuenta de que la verdadera lucha estaba dentro de ellos y que el camino nunca terminaría si no se liberaban de sus cadenas internas. «Vamos a perdonarnos», susurró Jake, sus palabras cargadas de emoción. «Te perdono, Sarah. Y me perdono a mí mismo». «Yo también te perdono, Jake», respondió Sarah, con lágrimas corriendo por su rostro.
Vamos a dejar esto atrás. Con esa declaración, la sombra que los envolvía comenzó a disiparse. El laberinto de la carretera a su alrededor empezó a deshacerse y la oscuridad que los rodeaba parecía disminuir. Jake y Sarah, ahora unidos, enfrentaron la entidad con un coraje renovado, sus almas purificadas por la aceptación. Pero, incluso mientras la sombra se disipaba, Jake sabía que la lucha nunca terminaría. La carretera podría extenderse indefinidamente frente a ellos, pero ahora había una luz de esperanza en el horizonte. Habían encontrado un camino a través de sus miedos, y, aunque la entidad siempre pudiera estar acechando, ahora sabían que podían enfrentar cualquier cosa juntos. Y así, mientras el camión avanzaba por la carretera solitaria, la verdadera batalla contra los demonios internos había comenzado, un terror que ahora sabían que podían, con coraje y apoyo mutuo, enfrentar. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un like, un comentario y compartirlo con tus amigos. Tu comentario es esencial para el crecimiento del canal. Y mira este video que aparece en la pantalla. Hasta luego.